Hola, hola, bienvenidos a un nuevo podcast Culpable. Estamos aquí en Culpable Films y hoy tenemos un episodio muy especial porque ya hace rato que me tienen seco muchas personas, bueno, realmente no muchas, pero unas cuantas personas interesadas en que yo les cuente cómo charangos es que yo escribo mis guiones, cómo he escrito las películas que he podido realizar, los cortometrajes y todo esto, cómo lo hemos logrado, cómo lo hemos escrito. Yo aquí les quiero, digamos, compartir primero cómo se escribe, así rápidamente cómo se escribe un guión, como sus pasos. No voy a hacer un tutorial, simplemente pues les voy a contar así a grosso modo cómo se escribe un guión y luego les hablaré cómo hemos escrito nuestras pelis y nada, las locuras que hemos hecho para lograr ciertos guiones. Entonces, pues nada, quédese aquí hasta el final. Bueno, como les decía, pues un guión normalmente primero es una idea, primero usted ahí donde está pues se le ocurre una idea. Hay gente que dice, bueno, ¿yo cómo logro ideas bacanas? Pues yo no le voy a enseñar a nadie a lograr sus ideas. Estarán los creativos, publicistas y estas personas pues que chicanean, que es que son creativos y creativos. Yo creo que el que dice que es creativo es el menos creativo, el más copietas. Ahora, si usted trabaja como creativo, pues súper, me encanta ¿cómo se llama? Su cargo, pero pues que eso se quede en el cargo, ¿no? Ya demuestre su creatividad. Ahora, está bien, no nos vamos a poner aquí a discutir sobre creatividad, pero creo yo que los momentos más aburridos de la vida, los momentos más monótonos de la vida son donde a uno se le despierta la creatividad, donde uno ¡ping! Se le prende el bombillito y uno aparecen las ideas, no sé, en el bus, no sé, en una sala de espera, ahí esperando un turno en un lugar, pues yo creo que esos son los espacios más especiales donde uno se le vienen cosas a la cabeza. Yo no soy tanto de escribir y estar ahí como obsesionado con una idea, la idea del millón de dólares, no, pero bueno, hay gente que sí. Yo creo que uno siente cuando la idea es brutal y cuando la idea es muy clara en la cabeza y entonces uno ya la guarda y es como un pensamiento que el día que ya después yo quiera desarrollarla me siento en la computadora y me acuerdo de esa idea. Puede pasar que a uno se le olvide, sí, se me han olvidado muchas ideas y puede pasar que uno está escribiendo y las ideas más absurdas o más raras aparecen en ese momento, ¿no? Eso hace parte de la inspiración de la escritura, ¿no? Y eso pues los procesos para las personas pueden ser diferentes, así es más o menos el mío, pero digamos que básicamente un guión, pues como les decía, inicia con una idea, luego técnicamente esa idea uno la tiene que desarrollar en 5 renglones, lo que se llama una sinopsis. Hay una sinopsis corta y hay sinopsis largas que pueden ser una página. Yo, digamos que pienso que la paginita, que yo no le llamaría sinopsis, yo le llamaría como un argumento, o es lo que a veces se le llama el vómito. Eso también tiene un nombre técnico que no lo tengo en este momento claro, pero eh, el vómito es una forma de decirlo, es como la idea desarrollada de tu película, es como contar la película y como cuando tú le cuentas una película a alguien. No, pasa esto y ta, y luego viene esto y al final pasa esto. Prim. Ese es digámoslo así, puede ser una sinopsis con vómito. Y la escribes en una página, media página. Y ahí ya te queda tu idea ahí plasmadita. Y ya luego la puedes madurar con el tiempo. La puedes escribir más tranquilo en otro día. Es bueno dejar madurar las ideas, es bueno dejar que pase el tiempo y luego sumarle cosas, luego ya verlas, leerlas con cabeza fría y decir, mira, hasta como muy malita esa idea, tampoco sirve, tampoco me llama la atención, o hoy en día en este mundo pues hay muchas ideas así como esa, tampoco es que esté muy original, de pronto ese día me pareció que estaba original, estaba borracho, estaba drogado, qué sé yo, y me pareció muy brutal, pero ya hoy en sano juicio y pensando racionalmente no me parece tan buena idea. Y por eso está bueno uno como tener ese espacio para volver a leer eso que estaba haciendo, ¿no? Que estabas escribiendo. Como decía, pues siempre es importante
pues la sinopsis, que sea para mí, de 5 renglones, que sea como un resumen muy breve con los detalles principales. Primero puede ser como no sé, la introducción a la historia. Segundo puede ser la presentación del protagonista. El tercer renglón puede ser la presentación de tu antagonista. El cuarto renglón puede ser como el problema, el nudo, el mierdero, pues, y el último renglón, pues digamos, la resolución o el final, ¿no? Que siempre es lo más difícil de crear porque pues uno siempre es muy fácil crear un inicio, un nudo, un problema ahí y luego pues lo más complejo es cómo desenredarlo o solucionarlo, ¿no? O sacarlo adelante y que sea contundente, porque esas películas con finales abiertos no siempre son efectivas. Lo que vale en una peli y lo que hace que una peli sea brutal e inolvidable es muchas veces el final. Por eso digamos que los thrillers son tan especiales para el público, porque son películas pues que te tienen ahí pegado a la silla y luego al final te voltean la torta y uno queda como ¿what? Entonces eso vale mucho en el cine, en las historias. Para mí eso lo es, eso es demasiado, eso puede ser una idea que tenga un giro, eso puede ser la idea del $1.000.000, un giro bien armado, bien construido, ¿no? Eso por un lado, pues digamos que están siempre, como digo, la sinopsis. Hay gente que hace unas sinopsis largas, a veces a eso le llamo yo un argumento, que es como el cuentico, ¿sí? Luego hay gente que hace el cuentico o el argumento por allá de 3 páginas, es lo más correcto, que no sea muy largo. Y luego está la parte que a mí más me gusta, pues que es la escaleta. La escaleta es como la película dividida en escenas, pero sin decir escena uno, escena 2, ¿no? Porque eso ya sería como empezar a escribir el guión. Aquí la escaleta yo lo hago poniendo una rayita y acá digo, no sé, fulano salió de su casa y se subió a su carro. Lo que sería la escena 2 pues yo no pongo escena 2 sino que pongo otra rayita, otro asterisco. Fulano manejó su auto hasta llegar a, no sé, a la panadería. Siguiente escena, o otra rayita, fulano se baja del carro y así voy separando y voy describiendo lo que va a ocurrir en cada escena. Puede pasar una escena de diálogos donde fulano se encontró con Mengano y hablaron sobre esto, Mengano dijo que no, pero fulano le refutó y le dijo que sí, y ahí más o menos describo lo que pasa, si hay alguna frase puntual que la tenga en mi cabeza, que le dice en ese momento, un diálogo muy puntual, que es mejor anotarlo ahí para que no se me olvide, pues digo, no sé, fulano le dijo que ta, 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 y ahí pongo eso, pero es importante pues como describir lo que va a ocurrir y lo que se van a decir en la escena, ahí digamos no van los diálogos, pero sí va una descripción, como el resumen de esa escena, de ese diálogo. Eso digamos que para mí lo es todo. ¿Por qué? Porque luego puede pasar el tiempo, tú te sientas después a escribir el guión ya con la disposición de sacar adelante esta idea y hacer el guión que es lo que realmente vale. Y con esta escaleta pues tú ya empiezas escena uno, no sé, escena uno interior, si es en una casa, o exterior, día, fachada de la casa de fulano. Y él sale caminando, bla, bla, bla. Y ahí ya escribes todo y los diálogos, pues, si es que hay diálogos. Mm, en ese aspecto, pues hay unas ciertas reglas en guión. Digamos que lo básico que puedo decir aquí brevemente es que todo se describa en tiempo presente y que no se describan, si es un guión literario, pues sobran los temas de cámara. O sea, decir, en ese momento la cámara hace un paneo a la derecha y muestra que ahí viene un carro. No, eso no va ahí. Y es muy curioso porque yo he leído guiones de gente que se las dan de guionistas y hacen eso, ¿no? Dicen, en ese momento un plano cenital muestra a fulano corriendo, ¿sí? O en ese momento un traveling, la cámara persigue. Eso, eso no va ahí,
porque aquí lo que queremos conocer es la historia, el inicio, nudo y desenlace, la historia, los diálogos, como si fuera una obra de teatro, como si eso fuera una novela, pero narrada desde el formato de guión. Entonces en ese momento no sé, sobran los recursos estéticos. Esos recursos estéticos vienen después cuando ya usted tenga la platica y sepa si puede sacar ese plano cenital, si tiene la grúa o tiene el dron para sacar ese plano, ¿sí? Eso ya se lo tiene que dejar usted al director. Si usted va a ser el director, excelente. Tenga usted sus apuntes, que esa escena a usted le gustaría rodarla de esa manera. Ojalá logre tener el presupuesto y no sé, saque los planos como usted los quiere, pueda tener un traveling brutal, ¿sí? Pero ya luego en el momento de la preproducción, junto con su director de foto, usted ya definirá todos esos movimientos de cámara y todas las huevonadas o recursos estéticos visuales que usted va a emplear en su película, ¿sí? En este caso, cuando usted está escribiendo el guión, lo que necesitamos es conocer la obra literaria. Entonces, siempre en presente. Entonces, no puede ser fulano caminó, porque ahí estás hablando en pasado, o fulano le pegó, no, es fulano golpea a tal, o fulano camina por la acera y todo el tiempo estás describiendo situaciones. Muchas veces la gente es muy romántica y se pone a poetizar o a sacar el Jorge Luis Borges que tienen por dentro y empiezan a decir, él se sintió como la luz de la mañana. Esas huevonadas, eso puede ir en un diálogo, eso puede ir en una voz en off, pero en una descripción de un guión eso no va. Si él se sintió, no sé, feliz, pues fulano sonríe y levanta su mirada, qué sé yo. O sea, cómo, con qué acciones, por eso digo en acciones y en presente, con qué acciones representas la parte romántica de tu obra literaria. Entonces por eso es tan complicado uno adaptar una novela, porque si la novela es todo ese tipo de retórica y todo ese tipo de descripciones muy poéticas de sensaciones y sentimientos desde la poesía de un escritor y uno llegar y adaptar esa novela a lo audiovisual, pues o te basas y agarras mucha de esa prosa o de ese texto bonito y lo metes en una voz en off de un pensamiento rayado del protagonista o de un narrador, o simplemente nada, con acciones. Entonces eso es lo complejo y a veces pues la gente le cuesta mucho hacer eso. Escribir un guión eso es básicamente como se escribe un guión. Digamos que para ahondar más en detalles, pues ya eso sería, no sé, hablarlo de otra manera. Eso ya sería un curso, eso ya vaya, aprenda. Yo creo que lo que uno aprende es escribiendo, pero siempre está la idea, como dicen, la idea del $1.000.000. Yo he tenido ideas que las he escrito, las tengo ahí escritas y espero algún día poder tener el presupuesto, la capacidad económica de rodarlas y sacarlas adelante, o si me pasa que alguien me las quiere comprar, pues miramos a ver y que la hagan y espero que se la hagan bien. Esos son proyectos que yo tengo escritos como guión, porque siento que es cuando uno dice, uff, esta idea quiero escribirla para que en algún momento de la vida se realice como debe ser. O sea, se necesita plata para hacerla. Pero cuando he querido realizar mis películas, la mayoría de veces, no he realizado esos guiones que he tenido para sacarlas con todos los juguetes, sino que me ha tocado escribir guiones poniéndome elementos que son como limitaciones, que es simplemente con lo que cuento. O sea, si yo cuento con 3 actores y el resto puede ser cualquier persona que aparezca sobre la marcha, pero yo digo, voy a hacer una historia con 3 personajes principales, pues yo ya cuento que debo hacer una película con 3 personas. Digamos que en el guión de mi película, de mi cortometraje Ada, yo contaba con 2 actores, con Jonas Ruiz y Estefanía Mariuti, o sea, una mujer y un hombre. Y también con qué contaba, pues contaba con mi camioneta y contaba con una carretera sola, que era por ahí cerca de la vía Guaymaral, aquí en Bogotá. Y entonces, digamos que con esos elementos yo dije, usando estos elementos, con esto voy a basar mi guión. Y no me voy a ir que es que luego llega un viejito o que es que luego llega una señora. No, simplemente
uso la chica y el man, pare de contar, y camioneta. Entonces, mitad de la película es dentro de la camioneta y la otra mitad es afuera de la camioneta, en una carretera sola, ¿sí? Una carretera destapada. Entonces, digamos que esos eran los elementos con los que yo basé mi historia y esos eran mis limitaciones para poder escribir una historia que yo pudiera decir, tengo el guión, vamos a realizarlo cuanto antes. Y así fue como hice con los actores. De esa misma forma escribí en caso de emergencia, contando y a veces imaginándome personajes con los que todavía no tenía. Y luego sobre la marcha buscábamos ciertos actores y por lo menos en caso de emergencia hubo anécdotas de actores que no teníamos y sobre la marcha fueron saliendo. Si usted quiere de pronto conocer cómo fue la realización de esa película, pues aquí le comparto este podcast donde en algún momento yo conté la historia sobre en caso de emergencia. Más o menos parecido fue con el cortometraje La Vuelta, que fue digamos, de los primeros cortos que hicimos de una forma, digámoslo bien, pro. Es un guión que yo dije, bueno, o sea, yo venía de hacer un proyecto muy difícil, un proyecto donde yo quise usar locaciones, exteriores y me quise ir al carajo y tuve problemas con la gente, tuve problemas con los tiempos de uso de la locación, porque a veces la gente te presta su casa, pero luego la casa ya se vuelve un desorden y la gente ya se enoja, se molestan, entonces ya uno siente que se está incomodando, entonces yo dije, no, 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 tengo que hacer una peli, tengo que hacer un corto que ocurra en un solo lugar. Entonces, en ese tiempo yo vivía en un apartamento en Jamundí y entonces yo dije, el único lugar que puedo volver mierda y si queda vuelto mierda y no he terminado el rodaje y mañana tengo que seguir rodando o pasado mañana tengo que seguir rodando y debo dejarlo así como está, es mi casa. La casa de otra persona nadie va a aceptar eso, a menos que uno le pague un buen billete. Pero en ese tiempo pues no teníamos ni para eso, entonces yo dije pues mi casa voy a hacer eso, mi apartamento, nadie va a joder, nadie me va a quitar nada del lugar, si queda un chorro, una salpicado de sangre en la pared, pues eso se deja ahí y ya luego miramos a ver si sale, si se puede lavar. De resto, dejarlo todo así, entonces lo que hice fue cuento con esta casa y cuento con estos amigos y contaba con un actor, muy buen actor, que se llama Hamed Saidens, uno de los más grandes actores que ha nacido en Jamundí, y él iba a ser el protagonista, porque era el único que había estudiado actuación de todos esos personajes. De igual manera, pues si usted quiere conocer más detalles sobre la realización del cortometraje La Vuelta, pues aquí le dejo también el enlace de un podcast donde hablo sobre lo que fue hacer ese corto. Pero bueno, mi aprendizaje era que en el guión anterior yo había hecho muchas escenas de acción y mucha pendejada, mucho recurso estético. Y yo dije, no me voy a poner a joder, simplemente voy a hacer una historia, inicio, un desenlace lineal que ocurra en un 80% ahí en ese apartamento. Y con ciertos personajes que son las personas, en ese tiempo mis amigos con los que yo más contaba, los que yo sabía que no me iban a dejar botado el proyecto, que no me iban a chimbear, que no me iban a joder, que me iban a aguantar un poquito también en ese tiempo mi carácter, que yo era muy nervioso porque tenía miedo de cagarla y tenía miedo de no lograr sacar esos objetivos. Entonces, bueno, logramos hacer esa historia, pero el guión fue siempre pensando en las limitaciones y en lo que yo poseía en ese momento. Y de esa misma forma hemos hecho gran parte y la mayoría de nuestras películas. Digamos que es como que yo digo, a veces escribo para en algún momento de mi vida poder decir, me voy a hacer la película. Pasa el tiempo y no llega ese momento. Entonces me toca escribir simplemente observando qué tengo a mi alrededor, con quiénes y con qué cuento. Y nada, simplemente escribo para hacer esa película. Escribo eso porque estoy seguro que ese guión lo tengo que hacer en las próximas semanas. Entonces me limito muchísimo para que ese producto pueda ser un hecho. Y no me pongo a delirar, ni a inventar, ni a, pues no sé, ni a sacar cosas así raras, sino que trato de que las limitaciones del producto sean parte de la historia
y juego con eso y hace parte de mi, digamos, escritura creativa, ¿no? De esa manera hemos sacado adelante todas nuestras películas. No está de más pues invitarlos a que las vean en nuestro canal de Culpable Films. Por ahí derecho pues suscríbase. Si le gusta alguna de esas pelis pues dele su like. Y nada, es brutal para nosotros también saber usted qué piensa de cada peli, qué le parecen los guiones. Hay algunas pelis pues que sus guiones son su parte fuerte. Yo creo que Culpable Film se caracteriza por eso. Creo que tener los guiones de esas ideas que uno cree que es la idea del millón de dólares, tenerlos escritos es vital porque tú no sabes cuándo va a ser el momento de llevarlos a cabo o tener a quien vendérselos o a quien mostrárselos. Hay una cuestión con el guión que se llama el Screen Doctor. Es una persona que puede ser un guionista, puede ser un cineasta, puede ser alguien que entienda o sepa de guión y tú simplemente o le pagas o es amigo tuyo y le pasas tu guión para que lo lea. Eso es importantísimo, que alguien lea e interprete tu trabajo, que se lo imaginen, puede ser un director que lo imagine como película y te dé una retroalimentación. Esas retroalimentaciones muchas veces son muy valiosas y otras veces no tanto. O sea, hay muchos screen doctor pues que son personas que tienen supuestamente mucha experiencia escribiendo guiones, se leen el guión de uno y muchos de ellos pues lo que hacen es destruirlo, desplumarlo y hacerte sentir como que un niño de tercero de primaria escribe mejor que uno. Y lo hacen sentir a uno como que las ideas de uno son lo más poco original de este mundo. Y bueno, eso suele pasar, a veces está bueno eso, a veces está bueno que alguien te diga, oye, oye, puedes mejorar, oye, puedes mirar más allá. A veces es bueno que te lo digan, a veces uno no puede ver más allá y uno cree que es que la historia que uno escribió es lo último, es lo más brutal y lamentablemente puede que no. Entonces, sí está bueno que alguien lea eso. A veces muchos de esos screen doctors son personas que ven el mundo del cine o ven la escritura como algo clásico de 3 actos y si no es así simplemente está malo, simplemente tú no tienes derecho a crear, o sea, tú no, solo Tarantino puede jugar con los tiempos, solo Tarantino puede ir al futuro, luego al pasado, luego al presente, luego al pasado y luego al futuro, solo él puede hacerlo, tú no, y entonces a veces uno, pues como que yo no me voy a poner a pelear con un huevón de estos. Y cuando uno hace eso, cuando uno es, digamos, atrevido y trata como de reinterpretar ciertas convenciones de la escritura de guión, pues hay personas que no van a tolerar ni van a aceptar de que tú te creas capaz de no sé, de reacomodar o crear o inventar sobre lo que supuestamente ya está inventado. Entonces, a veces pues yo he tenido, digamos, discrepancias con Screen Doctors y ellos se frustran y se rayan porque sienten que perdieron su tiempo leyendo mi guión y yo, digamos, puedo argumentar el por qué mi película o mi guión está bien escrito cuando ellos piensan que no. Eso me ha pasado a mí, pero no sabemos si a veces usted esté creyendo que su historia es muy buena, que su idea es muy buena, y el Screen Doctor le está diciendo, oye, no, trata de mirar más allá, trata de cambiarle ese final porque el final está muy choto, está muy malito, entonces pues cámbiale la cosa, o sea, dale más sentido, dale más fuerza a estos personajes. A veces es importante que un amigo, una persona que tú creas y sepas que esa persona no te tiene envidia y no es un puto resentido frustrado, es importante que esa persona lea, ese amigo, esa persona de confianza, y que tenga algunos conocimientos, que haya visto cine o que sea guionista o cineasta, pues te pueda dar una retroalimentación. A veces la mayoría de veces es muy bueno. El resto, pues, uno simplemente tiene que saber cuándo sí y cuándo no, aceptar una crítica o aceptar una recomendación o aceptar esto. Yo personalmente, a mí me gustan ambas, a mí me gusta debatir, también debatir mis ideas, primero para saber qué tan claras las tengo, qué tanto puedo argumentar, o simplemente un tipo llega y me contraargumenta y me dice esto, y me deja callado y yo digo, tienes toda la razón, hay que darle más fuerza a esto. Eso me ha pasado, ¿no? Y para finalizar, pues otra forma de escribir guiones o hacer un guión es un poco la forma en la que hice la película Rogelio,
Digamos que esa ha sido la forma más experimental en donde me tiraba a hacer un guión. Recuerdo que en ese tiempo pues estábamos con el afán de rodar esa película y yo lo que hice fue como junto al protagonista, él me presentó en el casting, me presentó como su personaje, me dio ciertas cualidades de ese personaje y yo lo que hice fue acomodarlo, interpretarlo, lo que él me vendió, lo que él me mostró, yo lo analicé, dije, me gusta esto, 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 vamos con eso. Y eso detonó la idea de la historia. Por eso es que si ustedes se ven Rogelio, una película muy chévere que le hicimos en el 2014 en Jamundí Valle, que se las dejo para que la vean, si quieren, si no se la han visto. Eh, Julián Grisales, que es el protagonista, es como idea original, porque él me puso ese personaje ahí y lo que yo hice fue cambiarle el nombre, le puse Rogelio por un tema de marketing, que es otra historia, pues que si a ustedes les interesa saber cómo conocer la historia de la película Rogelio, pues aquí también les comparto este podcast donde cuento la historia de Rogelio, cómo se hizo esa película. Pero en cuanto al guión, resumo un poco de lo que digo en ese video, es que lo que hice fue un mapa conceptual de situaciones, algo así como una escaleta. Hice como una escaleta, pero fue más como un mapa conceptual de situaciones, como que Rogelio hace esto y acá se encuentra con fulano. Rogelio le pasa esto, ta, 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 y acá se encuentra con tal. Y así fui sacando, porque en cada punto del mapa conceptual se encontraba con un personaje diferente, que eran algunas chicas, o con el doctor, o con otros personajes pues de la película, que aparecen una sola vez. Y aparecen es ahí como para, digamos, para conectar situaciones del protagonista, que es el que lleva la película de un lugar a otro, y así poco a poco van ocurriendo situaciones de una historia como lo fue esa, pero básicamente Rogelio se hizo sin tener un guión escrito. Digamos que en el mapa conceptual yo tenía ahí como unos punticos donde yo decía de qué hablaban, o sea, yo explicaba algo así como una escaleta, ¿no? ¿Y por qué lo hicimos así? Alguien dirá, entonces no diga escrita y dirigida por usted. Sí, es escrita porque la idea se escribió. Lo que no se escribieron fue los detalles del guión. Entonces lo que yo hacía era como decir, aquí Rogelio habla con esta nena sobre esto y esto y esto. Y entonces lo que yo pedía en el rodaje era, oiga, hablen, yo creo que hacía unos ensayos previos y digamos que definíamos ciertos puntos de lo que iban a hablar, pero no todo era como tan claro y ya en el rodaje pues todo fluía y sacábamos varias escenas y los diálogos, yo a veces les decía, decí esto, 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 porque de pronto a veces los actores pues interpretaban la historia de otra manera, entonces yo trataba como de guiarlos. No fue un guión o no fue una historia tan detallada desde el guión, fue simplemente un boceto, fue digamos una escaleta, una serie de puntos para desarrollar en el acto, o sea, en el rodaje. Y así, digamos que así se escribió la historia la escribieron los mismos actores desde la dirección, la escribimos ahí actuando, hablando. Eso son muchas formas que hay directores que son expertos haciendo, trabajando con actores naturales que les pasas un guión y no se van a aprender unos diálogos. Entonces lo que hacen es como trabajar con ellos psicológicamente, dándoles ciertos puntos, dándoles ideas para que ellos simplemente saquen desde su forma de ser, desde su naturalidad, eh, como, pues sí, sus diálogos, como son. Entonces, de esa manera, pues hicimos esa película Rogelio. Asimismo, hemos hecho otras muy interesantes, pues, como les decía, pueden verlas en nuestro canal de Culpable y bueno. Recuerden suscribirse aquí a los podcasts culpables. Estamos aquí tratando de sacar muchísimo contenido. También tenemos nuestros podcasts Desatado, que es otro canal que los invito aquí a que lo sigan y nada, sigamos con esto hablando de cine o también hablando de otros temas, como les dije en los podcasts desatados. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Mi nombre es Juan Manuel Buenaventura y espero que nos veamos en otro podcast culpable. Chao.